Muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo desde, para usted, este pueblo norteño, para usted, nosotros, un saludo cordial desde Trujillo, Perú. Y como usted ha visto, estamos muy contentos en este evento que se ha iniciado hoy día por la mañana y ahora tenemos el honor de tenerlo a usted con la conferencia, fíjese, ve, el cero, un número diferente a los demás. ¿Qué nombre tan sugestivo en realidad? La doctora Paola Donoso Rodríguez es de Chile, ¿no? Es profesora de educación básica por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en ciencias de la educación, mención dificultades de aprendizaje por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctora en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España. Actualmente es académica del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes, Chile, bien al sur. Ejerció como maestra de educación general básica durante 10 años en escuelas de Chile y actualmente imparte clases de didáctica de la matemática, aquí nuestra rama importante, en la carrera de pedagogía en educación básica, educación, fíjese, parvularia, o sea, de los parvulitos, educación diferencial y educación matemática. Ha impartido talleres a profesores y público en general interesados en la enseñanza de la matemática utilizando material concreto. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Desarrolla las líneas de investigación, formación de profesores y dificultades de aprendizaje en matemática. Estimados oyentes y presentes virtualmente, con ustedes la doctora Paola Donoso Riquelme de Chile. Bienvenida, mi querida doctora. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me sonrojo cuando aparecen tantas cosas. Bueno, buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Punta Arenas, acá en la Patagonia chilena, ciudad más austral. Acá pertenezco a la Universidad de Magallanes, como bien me presentaban. Antes de comenzar con mi ponencia, les quiero contar de dónde proviene o cuál es el origen de mi interés por investigar el cero. Inicialmente yo soy profesora de educación básica, muchos que me conocen saben mi historia, y lo pasé muy mal con las matemáticas. Nadie me cree, pero sí, lo pasé mal con las matemáticas, sufrí con las matemáticas, me fue muy difícil memorizarme las tablas de multiplicar, comprender la sustracción con reserva o con canje, como se le quiera decir, y lo pasé muy mal. Pero bueno, decido estudiar pedagogía en educación básica y como profesora de educación básica me encantaban los primeros niveles, enseñar a leer, iniciarlos en la matemática. Yo era profesora de escuela, pero me di cuenta que mis alumnos o mis niños y niñas que llegaban a mi salón de clase hasta cuarto básico disfrutaban de las matemáticas y lo pasamos bien con matemáticas, jugamos con matemáticas, nos encanta matemática, pero hay un quiebre cuando pasamos a quinto grado, que acá sería 6, 7, 8, 9, 10, a los 11 años, 11, 12 años, y pasamos a quinto de educación primaria en Chile, hay un quiebre, y hay un quiebre súper fuerte. Y ya no nos gustan las matemáticas, soy malo para la matemática porque mi mamá es mala para la matemática, entonces esto se hereda, es como que la etiqueta se va heredando. Y siendo profesora, empecé a investigar esto de que, por qué pasaba. Y ingreso a estudiar el magíster en dificultades de aprendizaje en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero no dio respuesta a mis inquietudes. Había mucho de dificultades de aprendizaje en lenguaje, lenguaje escrito, lenguaje oral, pero en matemática había muy poco, muy poco. Bueno, por esas cosas de la vida seguí con esta curiosidad, digamos, y les puedo decir que hasta hoy no tengo todas las respuestas, muchas sí, pero no tengo todas las respuestas.
Y siendo profesora de aula, apliqué una investigación acerca de la adquisición del sistema de numeración decimal y sus dificultades en niños de segundo básico, estamos hablando de 8 años, más o menos. Y ahí arroja mi investigación del magíster, para obtener el grado del magíster, que el 0 era uno de los principales obstáculos para comprender el sistema de numeración decimal. Arrojó, ¡pum!, el 0. El 0 provoca dificultades, provoca errores, y se empezó a repetir, a repetir. Y ahí entonces dije, wow, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el 0 es un obstáculo? Y eso es lo que les quiero presentar. Voy a hacer un recorrido histórico del 0, tanto en Mesoamérica como ya en Europa, Mesopotamia. Vamos a hacer un recorrido y voy a terminar mostrándoles algunos ejemplos de cuáles eran las dificultades que se presentan y por qué el 0 con sus especificidades es atípico. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Se ve la Correcto, proyección? doctora. Correcto. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta qué hora tengo? Antes de las preguntas. Está en silencio. ¿Le parece bien hasta las 5:20? Total, es suyo. Tómese el tiempo que quiera. Ya, muchísimas gracias. Aquí sería hasta las 8:20 con nuestro cambio de hora. Bien, muy bien. Entonces, voy a comenzar. Si van surgiendo preguntas, escríbanlas en el chat y a mí me gusta que vayamos respondiendo y comentando las preguntas. Así que si surgen preguntas, siéntanse en libertad completa de hacerlas. Bien, entonces, ahí sí, voy a... Perfecto. Entonces, tenemos que el 0 es un número diferente a los demás. Y este número llama la atención, que a quienes les gusta esto de los memes, de las tiras cómicas. El 0 es el único número que tiene mucha presencia en el humor. Fíjense. Primero, al 0, este es un cuento, está en la web, que va contando, está en YouTube, no sé el autor, pero va relatando todo lo que vive este 0 desde que llega a la escuela y todos los demás niños lo miran diferente porque es como que está, pero no está. Entonces en el fondo es como una momia. Está vivo, está muerto, existe, no existe, ya es diferente. Vean este corto, es muy entretenido y el 0 va creciendo, va teniendo diferentes dificultades en la vida, luego se nos enamora, es muy bonita esta historia. Pero ya partimos con una historia especial para el 0, lo cual no le ocurre a ningún otro número. Ninguno vive lo que ha tenido que vivir el 0. Fíjense bien, acá dice, ¿qué es un 8? Un 0 con cinturón. Y eso a mí me sorprendió. El 0 tiene muchísimas tiras cómicas. Jaimito llega del colegio y la madre le pregunta, ¿cómo te fue hoy, Jaimito? Y Jaimito responde, como en el Polo Norte. ¿Cómo es eso, Jaimito? Todo bajo 0. ¿Se dan cuenta? Que tenemos acá, podríamos decir que es la representación del 0, que es un 8, un 0 con cinturón, y aquí ya tratamos como con un concepto, todo bajo 0. Yo no puedo, este chiste no resulta si yo digo todo bajo 5, todo bajo 30, no resulta, el chiste no resulta, tiene que ser todo bajo 0. ¿Se van dando cuenta que ya es diferente? Es distinto. Aquí tenemos otro. Te amo con todas mis fuerzas. La suma de todas las fuerzas es igual a 0. No te ama.
otro humor con el 0, que no nos resultaría con ningún otro número. ¿Qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo. Y aquí ya tenemos la lectura del 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo. ¿Se dan cuenta que esto sucede solo con el 0? Ay, este me encanta. 0 es 3. Entonces, claro, aquí vemos al 0, parece que no está estresado, pero el 3, sí, bueno, acá hay un juego de palabras. 0 es 3, y aparece nuestro 0 ahí muy relajado, y el 3 se ve como más cansado, como más estresado, por decirlo. Bueno, y aquí llegamos a donde surge el 0. Fíjense que todos los números surgen de la necesidad de contar. Pero los números en Centroamérica no surgen con la necesidad de contar. Y después me voy a detener en la cultura maya. Fíjense, partimos contando con los dedos de las manos y llegamos 5 más 5, 10. La historia cuenta de que cuando ya no podían usar los dedos de las manos, comenzaron a usar los dedos de los pies. La verdad es que yo no estoy muy convencida porque es bastante incómodo estar contando con los dedos de los pies, no sé. Pero bueno, la necesidad de contar y surge desde nuestro cuerpo. Los dedos de las manos, los dedos de los pies, y aquí empezamos de 5 a 5, después ya tenemos 10 en las manos, 10 en los pies. Y ahí surge nuestra necesidad de contar, que nos va a dar el origen del número. Entonces, tenemos que es una necesidad del hombre. Si se dan cuenta, todo en la historia ha surgido porque el hombre ha creado una necesidad. Esta necesidad de empezar a contar lo que me es propio. ¿Cuántas ovejas tengo? ¿Cuántas pertenencias son mías? Y necesito contarlas, necesito saber cuánto tengo. Es una necesidad del hombre. Entonces, antiguamente, solo utilizábamos elementos para cuantificar colecciones de objetos. ¿Y qué utilizábamos? Los dedos, rayas hechas en madera, en huesos o en la arena, agrupaciones de piedras o de cocos, o nudos en cuerda, como fueron los números de los incas. Si se dan cuenta, el hombre empezó a crear elementos para poder llevar un registro de sus propiedades. Ellos entonces, de esta manera, podían contabilizar lo que era de cada uno de ellos. O sea, esto es mío porque yo lo conté. Yo tengo 10 ovejas, y de qué manera hacían rayas y lo registraban en madera, en huesos. Vamos a ver unas imágenes más adelante. Entonces tenemos que tener claro que para cuantificar colecciones de objetos, el hombre llevaba un registro. Y acá tenemos parte de la arqueología. Este es un hueso de Izango o Itzango, herramienta de hueso que data del Paleolítico Superior, aproximadamente del año 18.000 al 20.000 antes de Cristo. Este era un largo hueso marrón, más específicamente el peroné de un babuino, con un pedazo punzante de cuarzo incrustado en uno de sus extremos. Se cree que este cuarzo era el que permitía hacer las marcas. Esta es una de las evidencias arqueológicas que confirma que el hombre en la antigüedad llevaba un registro, cuantificaba objetos. Entonces,
Luego podemos ver que cuando surge el número está ligado a lo concreto. Yo tengo 3 manzanas y más 2 manzanas, entonces ahora tengo 5 manzanas, y según mis piedras me hace falta una vaca. Entonces aquí estamos cuantificando objetos. Esa era la única misión. Y acá, claro, o sea, yo dije que tenía 6 piedras, hay una relación biunívoca con las vacas, tengo 6 piedras, pero tengo 5 vacas, o me falta una vaca. Entonces, la necesidad del hombre permite el origen de los números, pero hasta acá solamente cuantificaban. ¿Qué ocurrió? Y aquí hay un poco de historia. En la vida nómade, el hombre no tenía tantas posesiones materiales. Por lo tanto, contando sus objetos, eran números bastante menores o cantidades bastante reducidas. Por lo tanto, acá, al ser nómade, y recuerden que no existía la moneda, no existía el dinero, todo se trabajaba por trueque, por lo tanto tampoco había una necesidad de operar con números. Solamente satisfacía la necesidad de cuantificar objetos. Pero el hombre luego va evolucionando y pasamos a la vida sedentaria. Y al evolucionar a esta vida sedentaria, el hombre empieza a tener más posesiones, más objetos. Si se dan cuenta, al tener una vida sedentaria, ya se podía trabajar y tener más ovejas. O sea que ya podía tener 20 ovejas, 30 ovejas, o podía tener 20 camellos, porque la vida sedentaria me permite asentarme en un lugar y empezar a trabajar y a tener posesiones. Por lo tanto, ahora estas marcas ya no me satisfacen, ya no es suficiente, porque en un hueso, como veíamos en la lámina anterior, el hueso es un espacio limitado, por lo tanto puedo registrar hasta cierta cantidad de marcas. Pero cuando paso a la vida sedentaria, ya no puedo con un simple hueso, o tendría que tener muchos huesos para poder marcar. Entonces, acá la necesidad de registrar la cantidad de objetos requiere un sistema mucho más sofisticado. Y acá entonces pasamos a representar cantidades de menor a mayor. Cuando el hombre era nómade, solamente registraba pequeñas colecciones de objetos y era suficiente. Y por años, por muchos años, con eso bastaba. Luego, cuando pasamos a esta vida sedentaria, ya aumentamos nuestras colecciones de objetos. Y eso determina que se origine los sistemas de numeración. Porque ya no hay espacio para guardar tantas piedras o tantas marcas en un hueso, por lo tanto ahora hay que simplificar este sistema que me permita contar. Y ahí surgen los sistemas de numeración. Vamos a ver que existen diferentes tipos de sistemas de numeración y esto tiene que ver con las culturas. Lo que sí, el sistema de numeración permite representar una colección de objetos de manera abreviada y de forma simbólica. ¿Por qué? Porque al pasar a esta vida sedentaria aumentaron mis objetos. Entonces, acá en la imagen tenemos el sistema egipcio y tenemos el sistema chino. Si se fijan, en el egipcio no tenemos el 0 y en el sistema chino tampoco tenemos el 0. Se fijan que en el egipcio tenemos 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Entonces podemos decir, perfecto, son potencias de 10. Y en el chino tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Acá ya es bastante simbólico.
Fíjense, el sistema de numeración, entonces, surge producto de esta necesidad de cuantificar grandes cantidades de objetos. Y necesito un sistema que me lo registre de manera abreviada y simbólica. Ya me alejo de lo concreto. Ya no me sirve realizar muchas marcas en un árbol, juntar muchas piedras en un saco, no me sirve. Entonces ahora, para poder contabilizar estas colecciones de objetos de mayores cantidades, inventamos el sistema de numeración. Y este sistema se compone de símbolos. Nos alejamos de lo concreto y llegamos a lo simbólico. Posee reglas que permiten obtener todos los números del sistema, y los números posibles de obtener son infinitos. Esas son las características que tiene un sistema de numeración. Y como lo vimos en la lámina anterior, este sistema egipcio me permite representar números hasta el infinito. El sistema chino es simbólico, tienen reglas, y damos origen entonces a lo que es el sistema de numeración. En el sistema egipcio, que es el que tengo acá, los símbolos, la primera regla es que se podrán repetir hasta 9 veces. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos una regla. El sistema numeración tiene que tener reglas. Se pueden escribir tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Otra regla. Luego, este sistema no es posicional y los distintos números se van formando con la repetición de los símbolos. Pero estos símbolos se pueden repetir hasta 9 veces. Y es un procedimiento aditivo. Si se fijan, acá está cada uno de los símbolos y tenemos representado 4.530. Si yo busco, bien, este es 1000, 1, 2, 3, 4.500. Ok, este es de 100, 530 y 10. Si se fijan, no tiene el 0. No hay un símbolo para el 0. ¿Por qué? Porque me permite representar cantidades. Este sistema egipcio no me permite operar. Solamente podemos registrar una cantidad de objetos. Y volvamos, el sistema de numeración requiere de reglas, requiere de símbolos y me permite representar números siempre hasta el infinito. Regla del sistema egipcio, los símbolos se pueden repetir hasta 9 veces. El orden de escritura se pueden escribir tanto de derecha a izquierda porque no es posicional. Y es un procedimiento aditivo. Voy sumando cada uno de los símbolos. Ahora vamos a ver la historia que tiene el 0. Fíjense, voy a tratar de bajar esto. La verdad es que no estoy acostumbrada a trabajar con zoom, entonces esta barrita no sé cómo hacerla desaparecer. A ver. Ya, ok, dice, el 0 en el viejo mundo, Asia, África, Europa, entre los años 300 a.C. y 1600 de Cristo, es en Mesopotamia. Fíjense dónde está Mesopotamia. ¿Ya? Mesopotamia es donde surgen las primeras civilizaciones. Las personas que han leído la Biblia saben de que de Mesopotamia salió Abraham, de Ur de los Caldeos. ¿Ya? Para que vean la antigüedad que esto tiene. Mesopotamia es una zona geográfica que se ubica entre ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Y acá en Mesopotamia se establecieron los babilonios. Y es aquí donde surgen las primeras civilizaciones, donde hay presencia de que existía algo parecido al 0. Miren lo que ocurre. Entonces, para que nos ubiquemos, estamos en Mesopotamia. Mesopotamia está a la derecha del mar Mediterráneo, entre el Éufrates y el Tigris. Y los historiadores
van a confirmar que todas las civilizaciones o grandes civilizaciones surgieron en Mesopotamia. Perfecto. Surgen las primeras civilizaciones. En el segundo milenio antes de Cristo surge el sistema de numeración babilónico. Existen registros de textos numéricos. Hay una tabla datada del 700 antes de Cristo. Los números babilónicos son signos cuneiformes, son unas espigas verticales u horizontales para las unidades. Ya vamos a ver la imagen. El sistema numérico posicional es sin cero durante 1000 años. Y el cero era una columna en blanco entre dos grupos de signos, y por supuesto que la única función que tiene esta marca es marcar una posición. Miren, estos son los números babilónicos. Ya no hay un signo para representar el cero. Son espigas. Si se fijan, el 1, una espiga, 2, 2 espigas, 3, 3 espigas, y el 4 como que tiene una base. El 5 como que tiene 2 espigas más de base, y ahí vamos aumentando las espigas. Y al 10, esta espiga cambia de posición. Y acá, entonces, con estos símbolos podemos representar cantidades de objetos. El 0, en este sistema babilónico, no tiene un símbolo que lo represente. Cuando surge la necesidad de registrar el 0, ellos dejan una columna en blanco entre dos grupos de signos cuneiformes. Era una marca, pero cometían el error de no saber si era 306 o 36, por ejemplo. Si era 28 o 280. Porque era una marca, era un espacio, ni siquiera era una marca, era un espacio que existía entre un símbolo y el otro. Entonces ellos ponían las espigas, dejaban un símbolo, los otros símbolos de espiga. Entonces no se sabía si realmente habían dejado un espacio porque querían marcar el 0 o porque se provocó un espacio por accidente. Y era más difícil aún cuando este espacio quedaba al final. De acá se rescata la necesidad de tener un símbolo para representar esta ausencia. Los babilonios crean el signo de doble espiga inclinada. Luego de dejar este espacio vacío, crean este símbolo que era una espiga inclinada, pero seguíamos con dificultades, que era, por ejemplo, cuando teníamos 890, porque no lo registraban al final. Entonces aquí no había consenso. Ponemos una espiga inclinada, se va a confundir con el otro símbolo, pero empieza a haber una necesidad de poder representar esta ausencia de, que era muy, muy difícil de comprender, tanto conceptual como para crear el símbolo. De Babilonia, ya el imperio babilónico, con su famoso rey Nabucodonosor, es derrotado por los medos y los persas, y después de los medos y los persas, estas civilizaciones, que eran grandes civilizaciones, Babilonia, los medos y los persas, llega Grecia. Y ahora, este símbolo de vacío, de dejar un espacio, de espiga inclinada, qué sé yo, empieza a viajar. Y vamos, de Babilonia nos vamos a Grecia. Los babilonios no adoptaron un sistema posicional porque no necesitaban el 0. Esto va muy ligado a las necesidades del hombre. Los matemáticos griegos interesados por la astronomía utilizaron este símbolo O en sus registros. Hay muchas teorías de por qué era este símbolo, que no era una O, era un, no sé, era un símbolo simplemente. Hay algunos que dicen que es por la inicial de Omicron. Bueno, no hay consenso en realidad por qué aparece este símbolo. Pero ahora son los matemáticos griegos
quienes trabajan en astronomía los que ven la necesidad de tener este símbolo en sus registros. Babilonia fue conquistada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. y los griegos comienzan a utilizar el cero y existen papiros astronómicos con la figura del cero. Y aquí tenemos, está marcadito en amarillo, y ahí tenemos este símbolo del supuesto cero. Ahí sí. En la arqueología, seguimos con datos históricos. Hay una tablilla del año 876 donde 270 aparece escrito como 27 y este símbolo. Y esta es una de las pruebas más antiguas que está en Grecia. Bien, tenemos ahora personajes que empezaron a estudiar y esta necesidad de este símbolo se hizo mucho más fuerte. Ptolomeo nació en el siglo I o II y falleció a finales del siglo II. Era un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego, y él usa este símbolo como un parámetro de vacío, entre dígitos y al final del número. El primer uso del cero entonces fue un signo de puntuación para marcar un espacio vacío. También para dar una interpretación correcta a los números, para que no tengamos confusión si es 28, 208, 280. Y no es un uso del cero como número. El cero no está reconocido como número. Es una marca. Netamente, es un signo de puntuación, no es un número. No puedo registrar cantidades con esta marca. Bien, es un signo usado entre dos cifras, nunca al final. Ptolomeo, en el Almagesto, registra esta marca entre dígitos como al final del número. Fue el primero, 130 años después de Cristo. No todos los griegos utilizaron el cero como lo hizo Ptolomeo, y el cero cae en desuso varias veces antes de establecerse. O sea, habían personas que estaban de acuerdo en que había que tener una marca, pero otras personas no estaban de acuerdo por la necesidad que cada uno tenía. Entonces, estábamos en Grecia, viajamos desde Mesopotamia, donde estaba Babilonia, pasamos a Grecia. Esta marca no era aceptada por todos. Y de Grecia viajamos a la India. Y esto fue por las conquistas de las expediciones de Alejandro Magno. O sea, está muy ligado a la historia. El cero denota un lugar vacío, que es lo que acabamos de estudiar hasta acá. Habían soldados e intelectuales en esta expedición de Alejandro Magno. Y estos intelectuales, por supuesto, que estaban ansiosos de aprender temas nuevos. Y en el año 560 después de Cristo, el cero entró en la matemática india. Podríamos decir que el cero viajó con las expediciones de Alejandro Magno a la India. Y fueron los indios quienes usaron un sistema de numeración posicional. Y aquí vamos a ver algunas referencias a estos indios matemáticos. Tenemos Aryabhata, de un lugar a otro, cada uno es 10 veces el que precede. En su mente estaba la aplicación del principio posicional, matemático y astrónomo. Las imágenes son referenciales, no son fotos de estos matemáticos indios, ya están sacados de la web. Brahmagupta, director de un laboratorio de astronomía, matemático y astrónomo hindú. Un número, si lo restas a sí mismo, obtienes 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. 0 dividido por 0 es 0. ¿Se dan cuenta que ahora ya no solamente es para representar una colección de objetos? Ahora, además de representar, los números empiezan a operar con ellos.
tenemos Brahmagupta, que presenta dificultades con las divisiones. Un número positivo o negativo, cuando es dividido por 0, es una fracción con 0 como denominador. 0 dividido por un número positivo o negativo es o 0 expresado o expresado como fracción. El 0 como numerador y una cantidad finita como denominador. El 0 dividido por 0 es 0. El 0 empezó a presentar dificultades que los otros números no presentan. Mahavira se dedicó al tratamiento puro de las matemáticas. Un número multiplicado por 0 es 0 y un número permanece igual si se le resta 0, un número permanece sin cambio cuando es dividido por 0. Se empiezan a dar cuenta que acá algo pasa con el 0. Bhaskara escribió unos 500 años después de Brahmagupta, o sea, han pasado muchos años, una cantidad dividida por 0 se convierte en una fracción cuyo denominador es igual a 0. Esta fracción tiene como valor una cantidad infinita. En esta cantidad en la cual 0 es el divisor, no hay alteración, aunque se sumen o se resten mucho. Bueno, cada uno de ellos empezó a presentar lo que de alguna manera pasaba con el 0 al operar con números. Ahora el 0 sigue viajando. Fíjense que ahora ya estamos en la India y de la India ya pasó, se propagó por mayor parte de Europa, Asia, África. Y aquí vamos a hacer una síntesis de lo que hemos visto. El origen y evolución del 0. Parte en Babilonia, 2000 años antes de Cristo. De ahí viaja a Grecia, 331 antes de Cristo, y luego viaja a la India en el 560 después de Cristo. Miren toda la trayectoria que ha tenido el 0. O sea, parte en Babilonia, era una marca, era un espacio, pasa a Grecia, donde ya puede tener una marca, un símbolo, y llegamos a la India. Y acá ya empezamos a abarcar muchos más territorios donde ya este 0 tiene permanencia. Y llega a Europa. Los registros mencionan que fue Leonardo de Pisa, Fibonacci, de 1175 a 1240, describe los 9 símbolos indios junto con el signo 0. Al 1, 2, 3, 4, 5 y 9 los llama números, pero al 0 lo llama marca. Miren qué discriminatorio. El 0 no es un número. Al 0 lo llama marca alrededor del año 1200. Pero no fue usado hasta mucho tiempo después. Pobre 0. Este símbolo no es reconocido como número. Pero acá ya empezamos a acercarnos a esta marca, a lo que es nuestro sistema de numeración. Los números empiezan a conocerse como arábigos y los cálculos que con ellos se hacían, algoritmos. Para el siglo XV, la introducción de los números arábigos era total. Las primeras civilizaciones necesitaron un tiempo largo para concebir el 0 como número. Y esta razón era más filosófica. ¿Cómo puede 0 ser un número cuando un número es una cantidad de cosas? ¿Es nada una cantidad? Esa era la pregunta que surge. A ver, si los números me permiten registrar una cantidad de objetos, nada, ¿puedo representar una cantidad de objetos? El trayecto que permitió pasar de no hay a decir hay 0 constituye una etapa fundamental en la historia del pensamiento. ¿Cuánto hay? 0. Y ahí entonces aceptamos que el 0 es un número, pero que su definición es presencia de posición y ausencia de cantidad. Esa es toda la historia que tenemos en Mesopotamia, con Babilonia, en la India, en Grecia. Pero el 0 en Mesoamérica es totalmente distinto. Y es súper interesante, porque el 0 que nosotros acabamos de presentar
es un 0 para representar o cuantificar objetos. En los mayas no. En esta cultura el 0 tiene otro significado, tiene otra concepción, que es mucho más religiosa, filosófica. En cambio, el que acabamos de ver hasta ahora es netamente materialista. Miren qué interesante el 0 con los mayas. Los olmecas, ubicados en Tabasco y Veracruz, de aquí, bueno, pasó a los mayas, y esta civilización que surge entre el 250 y el 900 aproximado. Bueno, acá tenemos los aztecas, los mayas y los incas en el mapa que presento. Los mayas tienen un sistema de números, pero esta obsesión por contar y contabilizar no era objetos, era contabilizar el tiempo. Los mayas crearon o tenían varios calendarios distintos. Tenían calendario cósmico, calendario civil con 360 días y 5 fechas fantasma, calendario con un año de 260 días, el ciclo diabólico de los señores de la noche, el calendario lunar, el ciclo sinódico de Venus, ciclo de Mercurio, por nombrar solamente algunos. Entonces ellos tenían la obsesión de contar y contabilizar el tiempo. ¿Qué pasaba? Que al tener tantos calendarios, estos se cruzaban. 5 años del calendario de Venus eran 8 del civil, 405 lunación, eran 46 del Tzolk'in, y este era un peligro latente que cuando se cruzan todos estos calendarios se podía acabar el tiempo. Entonces, para poder exorcizar esta situación, aparece el 0. Los señores de la noche eran acaudillados por la muerte y se llamaban 0. Todos los años había una pelea entre la muerte a muerte entre dos campeones. Uno se llamaba 0 y el 0 siempre tenía que perder. Si no lo hacía, lo tiraban por un acantilado para que el mundo siguiera andando. Entonces el 0 era el término de un periodo y comenzaba una nueva vida. Y así era el término de todos los calendarios y era el inicio de todos los calendarios. Por lo tanto, era la necesidad de contabilizar el tiempo. Y en la numeración maya tenemos que era un sistema basado de posición en base 20, los números son representados por puntos y trazos, y el 0 está presente como símbolo. Y el 0 es un signo gráfico, como se ve aquí en la imagen, puede ser una concha de caracol, un glifo, pero ya está presente. El 0 maya significaba ausencia, y en el 0 maya se une la cualidad de ausencia de unidades y la de señalar que un periodo, una fecha o una cantidad se completa. En síntesis, el 0 surge para suplir una necesidad social y cultural. Se completa el sistema de numeración y tiene las funciones de presencia de posición y ausencia de cantidad. Se comporta de manera atípica en operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, y considerar su origen al momento de ser enseñado en el aula es súper importante. Bueno, y una de las investigaciones que surge con esto de mi curiosidad e interés por el 0 fue analizar la presencia del 0 en libros de texto de primero a quinto de educación básica o educación primaria de aquí en Chile. Entonces tenemos que este 0 es atípico, primero porque completó el sistema de numeración posicional, pertenece a los 10 dígitos que forman el sistema de numeración y tiene especificidades que no tienen el resto. Es el menor de todos los dígitos y se usa en todas las bases numéricas. Y acá hay algunos estudios que confirman que el 0 como cifra y cardinal es espontáneo, presenta problemas en las adiciones y sustracciones que contienen 0, en la escritura con presencia del 0 en una más de sus cifras. Se desconocen las funciones del 0, causa confusión y existen diferentes significados en el ámbito escolar. Dentro de las especificidades tenemos que en 0 en la historia fue un signo de puntuación, que fue un marcador de posición,
Y como número tiene la función de presencia de posición, ausencia de cantidad, en todo sistema, en cualquier sistema de numeración. Y acá, el contexto en que actúa el 0, me lo voy a saltar, vamos a ver, como cardinal. El 0 es el cardinal que representa el conjunto vacío. En la relación de orden aparece registrado como el primer número de la secuencia numérica, pero en el conteo no se menciona. Yo no parto contando 0, 1, 2, 3. No. Como orden en la secuencia numérica está, pero en el conteo no se menciona. En el origen de la magnitud, sí está en el origen de medidas. O sea, yo para medir tengo que partir de 0 centímetros a 1 centímetro, 2 centímetros. Ahí sí que está presente, pero en el conteo no está. Bueno, y sí, el 0 está como tecla en un computador, en un celular. Bueno, en la lectura, los números aparecen registrados en símbolos numéricos, en escritura, está como símbolos alfabéticos numéricos. En la aproximación se utiliza el 0 cuando trabajamos el redondeo de un número a la decena, a la centena, etc. En la relación de orden, ordenar números que contienen 0 en una o más de sus cifras provoca dificultades. En las unidades de medida, al realizar equivalencias entre unidades de medida estandarizada, provoca dificultades. Y el valor posicional, identificar la posición y valor del 0 dentro de un número. Entonces, si lo llevamos al aula escolar, el 0 exige tener protagonismo en la enseñanza del sistema de numeración posicional, siendo un requisito para los docentes saber enseñar todas las especificidades que este número presenta. Debiésemos presentar actividades matemáticas en contextos donde se observe de manera explícita el comportamiento del 0, para que sean nuestros niños quienes descubran estas diferencias que existen entre el 0. El 0 es un número que por sus propiedades demanda ser enseñado de manera diferente. Uno de los errores que cometen los escolares es pensar que el 0 no es un número. Identificar los aspectos que le otorgan al 0 un estatus diferente al resto de los números facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de este sistema de numeración posicional que nosotros conocemos. Bueno, y como sugerencia, debemos nuestros escolares familiarizarse desde temprano con que el 0 es diferente, determinar que el 0 tiene especificidades y elaborar actividades donde el 0 sea el protagonista. Bueno, acá están las unidades de análisis y aquí tengo una tabla con los resultados. Por ejemplo, en primero básico como cifra única, cuando hablamos de 0 como cifra única, en quinto básico no hay ninguna actividad en estos textos que revisamos donde el 0 sea una cifra única. Componente de un número no está presente en primero básico. Si se fijan, me voy a saltar a la siguiente, redondeos en primero y en segundo básico, estos textos no tienen redondeo. En tercero básico recién hay 3 ejercicios de redondeo y en quinto básico ya hay 36. Lo que quiero mostrar es que el 0 en estos textos escolares no tiene protagonismo. Es uno más dentro de los demás números. Bueno. Esa sería mi presentación. Entonces... Sí, doctora, ¿ya? Sí, voy a Mire, dejar... la verdad que nos hemos engolosinado con su... y lo dice el doctor Steve, dice, excelente paseo por la historia del 0. Y que usted lo ha hecho tan bonito y no ha mencionado que justamente en la evolución del 0, el ser humano ha pasado por guerras por la culpa del 0. Y usted lo ha obviado porque nos los quiere hacer hermosa ¿no? Cada vez que querían escribir 280 o 28, guerra. Y más morían más de 280 de lo que significaba el 0. Sí.
¿No es cierto? Eso es la historia pues de nuestra humanidad. Y como en los mayas, también por el cero, muertes. Sí, sí, era muy significativo. A mí me encantó cuando aprendí de los mayas. Su concepto no era nada materialista. Así es. Acá tengo un comentario de una colega, no me dice dónde es, dice, algo muy curioso, el hecho que los niños que se inician a usar los instrumentos de medición, reglas, miden una línea de 3 centímetros y los estudiantes dicen que miden 4 centímetros, pues le suman la posición 0. Claro. Claro, es que al parecer en nuestra formación biológica, nuestro cerebro está eso que no se explica y tenemos que todavía estudiarlo, pasar y sufrir como usted ha sufrido y como yo he sufrido y como muchos hemos sufrido, ¿no es cierto? Acá tengo otro comentario, dice de José Luis Guerra, ¿por qué considerar al número 0 como dígito? Dice, si el término dígitos es porque deriva del conteo de los dedos de las manos, ¿no? ¿Por qué considera como dígitos? Porque hablamos de dígitos, hablamos de dedos, ¿no? ¿Y por qué considera el 0 como dígitos? Claro que también el 0 ya proviene de, digamos, ya después de haber formalizado la matemática, ¿no? De tener el sistema fundamental de conjuntos, vacío, unitario, y recién aparece ya formalmente y que podemos entenderlo, el 0 como carencia, como ausencia de ese algo. Pero en las épocas de las cavernas, pues, ¿no? Salíamos, no, el hombre simplemente no se contentaba con no tenerlo. Lo tenía de todos modos, entonces para él el 0 no contaba. ¿No es cierto? Doctora, hermosísima su conferencia. Aquí hay otro comentario. Mire lo que dice Manuel Benítez, dice, el 0 da valor a los demás, no es lo mismo 0,1 que 10. Ahí su importancia, creo yo. Claro, ahí viene el término 0 a la izquierda. ¿No? ¿Qué comentario le merece, doctora? Bien, la verdad es que yo estaba hablando del origen del 0 y cómo acercamos a los niños de educación primaria al 0. Pero si ustedes, claro, que han trabajado con alumnos que son mayores, yo tuve un alumno que me decía, yo nunca entendí la gráfica de 0,0. Y claro, en el plano cartesiano, el 0 también está presente y también genera dificultades o comportamientos atípicos. O sea, 0,1, ¿dónde se ubica? 0,0. Entonces, el 0 sigue siendo un número atípico. Atípico. Y claro, ya en nuestra matemática universitaria, ya empezamos a contar, entre comillas, ¿no? Con el 0. ¿Por qué? Porque decimos x sub 0, x sub 1, x sub 2, ¿no es cierto? Pero aún el alumno todavía, profesor, ¿y por qué le llama x sub 0? ¿Por qué no le llama x sub 1? No, entonces ahí tiene la explicación. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, el paciente 0. El Claro. paciente 0 es el que trajo y de ahí contamos paciente 1, paciente, y no, ya tiene sentido decir paciente 0, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro comentario de Luis Everreino, dice, increíble ponencia, doctora. El 0 seguirá evolucionando por un largo tiempo y cree usted que llegaremos a entender el 0 en su totalidad, porque la verdad todavía no se entiende. ¿Usted cree que Yo llegaremos a creo que entender? no. Yo creo que no. O sea, ya vemos que están surgiendo sistemas de numeraciones mucho más modernos.
Ya tenemos unidades de medida que antes no existían. Me viene a la memoria los megabytes, los gigas, tera, o sea, todo ha ido evolucionando y de acuerdo a la necesidad que el hombre ha creado. Entonces, ¿a qué voy? Cuando el hombre de las cavernas necesitaba contabilizar sus objetos, sus propiedades, pero hoy en día, esta tecnología, este avance científico-tecnológico, también se ha visto con nuevas necesidades de nuevas cuantificaciones. Y Claro. nuevamente el cero también tiene protagonismo. Y muy fuerte. Y con el doctor Luis en la ponencia anterior también hablábamos sobre el cambio conceptual que tienen los números y le planteamos cómo cambiará el concepto de número con la computación cuántica. Ahora nuevamente el cero, con la computación cuántica, ya con los qubits y toda esa cosa. Uy, bueno. Bueno, y La cuando verdad, aparecen los números binarios. Yo trabajo mucho con material concreto y trabajamos la representación de números en diferentes bases con material concreto, que ese es un taller que vamos a impartir ahora en octubre. Pero claro, ahí cuando uno trabaja la representación de sistema de numeración en diferentes bases, el cero queda con un concepto mucho más comprensible. No total, porque hay a veces que me preguntan, ¿y cómo podemos trabajar con material concreto las propiedades del cero? Sobre todo el de la multiplicación, o sea, 15 por 0, ¿cómo lo represento? Y es complejo, porque no tenemos una representación concreta. claro. Bueno, y sobre todo lo que nos reúne esta conferencia y este simposio de historia y filosofía de la matemática es a raíz de la enseñanza de la matemática y justo enseñar matemática a bebitos, yo digo bebitos, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? No es fácil. No es fácil para que nos entiendan el cero. ¿Qué es cero? Sí, por eso, o sea, es sumamente importante, y a mí me lo ha dado la práctica, que el cero debiese tener otro protagonista, otro protagonismo, sobre todo en los textos escolares. Yo todavía no conozco ningún texto escolar que dedique un protagonismo al cero. Claro. Aquí tenemos, Pablo Ruiz. Pablito nos escribe, muy buena exposición. Se puede pensar que el cero ingresa al concepto número porque cumple las reglas de los juegos del lenguaje. Bueno, dice que está escrito por Whittingham, de la aritmética del momento. Y otro comentario de Jorge Luis Franco dice, la clásica de pregunta de si el cero es o no un número natural genera inquietudes a los estudiantes. Sí, pues, dice, ¿el cero es entero o es natural? Claro. Y de hecho, esas son situaciones que los matemáticos tampoco se ponen de acuerdo. Claro. Yo como matemático salvo mi responsabilidad y le digo, un ratito, para mí el cero es natural porque yo puedo deducirlo de la sucesión fundamental de conjuntos, vacío, unitario, dos, etcétera, etcétera. Tenemos a José Díaz, doctor José Díaz de la Universidad Nacional de Trujillo, dice, el cero como origen, el cero como la nada. O sea, hay dos criterios, ¿no? El cero Sí, como origen. Y es el que cero ahí como la volvemos a nada. la historia. Para los mayas, el cero es como origen Origen. y para el resto es como nada. Como nada. Entonces, ahí vemos, bueno, ahí ya viene la etnomatemática, que también es muy interesante, de ver cuál es el concepto. Así es. Sinceramente, hermosa su charla. Oiga, doy gracias a Dios no haber nacido en la época de los mayas porque me hubieran matado.
Hubiese sido el 0. Como 0. Doctora, muy hermosa su charla. Quisiéramos saber que nos muestren el certificado de la doctora, por favor. La doctora Paola Donoso Riquelme, de la Universidad de Chile, ¿no? De la Universidad de Magallanes. Magallanes de Chile, en la parte más austral de Chile, ¿no? Por favor, si fueran tan amables de mostrarnos su certificado, pero yo voy leyéndolo ya. En este coloquio de Historia y Filosofía de la Matemática, mi querida doctora Paola Donoso Riquelme, se le otorga el certificado por haber participado en calidad de ponente con la ponencia El Cero, un número diferente de los demás, desarrollado en el marco del proyecto de responsabilidad social, la historia de la matemática en la formación de matemático, investigador y docente en matemáticas en educación básica regular, organizado por docentes de matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Pedro Ruiz Gallo y Universidad de Magallanes, los días 10, 11 y 12 de agosto del año 2022, contando con la participación de investigadores de México, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Panamá y España. Trujillo, 12 de agosto del 2022. Doctora Paola Donoso, para nosotros ha sido un placer tenerlos en esta tan hermosa conferencia, tan linda conferencia, y ojalá nos gustaría tenerlos en una oportunidad aquí presencialmente en nuestra Universidad Nacional de Trujillo, al cual extendemos usted una invitación cordial. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de, como digo yo, de humanizar un poco la matemática, de alejarnos un poco de estos matemáticos tan duros y tratar de mostrar esta cara agradable de la matemática que nos interesa tal vez por curiosidad, por hobby, porque queremos ver cómo enseño este concepto que no lo entienden. Si pasaron tantos años para poder crear el 0 y yo solamente en un año quiero que mis alumnos lo aprendan, o sea, tengo fundamento para decir, es difícil, les va a costar aprenderlo. Pero hay estrategias, hay didáctica, y la verdad es que es un tema muy bonito, esto de escolarizar, humanizar la matemática. Así que muchísimas gracias por la invitación, me hubiese encantado que fuese presencial para conocer la Universidad Nacional de Trujillo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Vaya con Dios, doctora Donoso, cuídense mucho y será hasta una próxima oportunidad. Estimados amigos, gracias a todos ustedes por su presencia, por su asistencia y quedan muy cordialmente invitados para el día de mañana, que estamos en la segunda fecha, a las 9 de la mañana estaremos nuevamente con las conferencias correspondientes al día 11. Bye, un placer saludarles.